Wall Street es un lugar mágico donde se tira dinero como si no tuviera sentido. Es un lugar donde se hacen y se pierden fortunas. Los inversores arrojan capital dictando cambios técnicos en la economía y la política. Sí, Wall Street es un lugar mágico donde hombres y mujeres honestos pueden ir a poner su dinero a trabajar. Pero también es un lugar que atrae a aquellos de carácter cuestionable. Ha habido cientos y no miles de delincuentes de Wall Street en los últimos años. Sus fechorías que van desde el simple uso de información privilegiada hasta los esquemas Ponzi masivos perpetrados durante años. Se han escrito libros y se han realizado películas sobre algunas de las actividades más importantes, como The Wall of the Wall Street, The Wizard of the Lies, Wall Street and Boys Room y mucho más. Como estas adaptaciones de los eventos de la vida real han entretenido a las audiencias a través de los años, los efectos de la vida real de aquellos a quienes se refieren siguen afectando a muchas personas hasta el día de hoy. Así que el día de hoy te presento las 6 estafas financieras más grandes de la historia. Número 6. Charles Ponzi. En 1918, Charles Ponzi tuvo la idea de comprar y vender cupones postales descontinuados en otros países. Debido a la alta inflación, podría comprarse a bajo precio en su país de origen, Italia, y venderse para obtener ganancia en los Estados Unidos. Con promesas de rendimiento del 400%, formó una compañía de inversiones para expandir su esquema aún legítimo. El público arrojó millones de dólares en la compañía, pero pronto los cupones fueron ignorados. En cambio, los primeros inversionistas fueron pagados con dinero de nuevos inversionistas, hasta que las autoridades descubrieron el fraude, lo encerraron y enviaron a Ponzi a prisión. Aunque no fue el primer esquema de este tipo piramidal, fue el más conocido, y con mucho el más grande en su tiempo. La pérdida de inversores equivale a $200 millones. Tanto es así que el término esquema Ponzi fue acuñado por su estafa y hoy día es la descripción de cualquier estafa que paga a los primeros inversores ganancias de los inversores posteriores. Número 5. Michael Milken. A mediados de la década de 1980, Michael Milken, también conocido como el John Von King, fue el financiero estrella de la firma de banca de inversiones Drexel Burnham Lambert. En 1986 ayudó a hacer a Drexel una de las firmas más rentables en Wall Street, pero el tráfico de información privilegiada derribó la casa y dejó a Drexel en bancarrota. En marzo de 1989, Milken fue acusado con un asombroso número de 98 cargos de fraude y extorsión. Según The New York Times, su mayor error fue proporcionar a la compañía de acciones del inversionista Ivan Boesky grandes sumas de dinero. Boesky dice en el New York Times que estaba apostando en adquisiciones y muchas de las cuales Drexel había armado. En 1986, Boesky había sido implicado en una investigación de información privilegiada más grande y se declaró culpable. Y parte de su trato con la Comisión de la Bolsa y Valores fue dar información sobre Milken. Con estos nuevos datos sobre Milken, la comisión inició una investigación sobre Drexel. Sin embargo, Milken jugó inteligentemente y se declaró culpable de 6 cargos menores de los 98. Fue sentenciado a 10 años de prisión, pero fue liberado apenas 22 meses después. Y aunque pagó una multa significativa de 600 millones, incluidas las restituciones, su valor neto en total en 2010 se estimó en alrededor de 2.000 millones. Número 4. Jordan Belfort. Belfort, mejor conocido por ser interpretado por Leonardo DiCaprio en la película The Wall of the Wall Street, es un excorredor de bolsa que desde entonces se ha convertido en un autor y orador motivacional. Martin Scorsese describió varias de las hazañas imprudentes de Belfort en su película, que incluyó la manipulación del mercado bursátil como parte de una estafa de acciones que valían un centavo. Belfort fundó la firma de corredores de bolsa Stratton Oman, que pasó a defraudar a los inversores mediante la venta de acciones mientras empleaba a más de 1.000 personas. La empresa fue cerrada en 1998 y Belfort fue acusado de lavado de dinero y fraude. Después de una investigación del FBI y el acuerdo de Belfort para cooperar, fue a la cárcel por casi 2 años. El daño total en las pérdidas de los inversores se registró en 200 millones. 110 millones de los cuales Belfort recibió la orden de pagar por los tribunales. Después de ser liberado de la prisión federal, Belfort escribió su libro de memorias, que fue la base de la película de Scorsese, y ahora llama al sur de California su hogar. Número 3. Allen Stanford. No es fácil obtener una sentencia de 110 años de prisión federal, pero Allen Stanford pudo llevarlo a cabo. Stanford, nacido en Texas, fue en un momento dado uno de los hombres más ricos de América con un patrimonio neto de aproximadamente $2.2 mil millones.
Lamentablemente, esa riqueza se acumuló mediante la ejecución del esquema Ponzi. Los informes indican que los inversores se habían quejado de los crímenes de Stanford ya en 1997, pero la Comisión de Bolsa y Valores no lo persiguió sino hasta 12 años después durante la crisis financiera de los Estados Unidos. En 2009, la comisión le acusó de fraude por delitos que involucraron alrededor de 7.000 millones. Antes de su arresto, se entregó voluntariamente a las autoridades después de varias redadas en sus oficinas en todo el país. Además de su sentencia de 110 años, recibió la orden de perder 5.9 mil millones como parte de su sanción civil. Stanford nunca admitió haber actuado mal y en cambio culpó a los reguladores del gobierno por las fechorías de su compañía. Su primera liberación posible de prisión será en el año 2105. Número 2. Bernard Evers. La Business Week de Bloomberg capturó el espíritu del infame presidente ejecutivo de WorldCom, Bernard Evers, cuando enmarcaron al hombre como el banquero de las telecomunicaciones en una edición de 1997. Ese año, Evers se hizo famoso al orquestar la adquisición no solicitada y sin precedentes de 40.000 millones de MCI, una compañía de telecomunicaciones ahora propiedad de Verizon. WorldCom se hizo famoso bajo el liderazgo de Evers por su agresiva campaña de adquisiciones. Se atiborró de compañías de telecomunicaciones más pequeñas, hasta que finalmente se topó con una que no podía absorber, Sprint, que aún intentó comprar por 129.000 millones en 1999. Los reguladores desestimaron el acuerdo sobre las preocupaciones antimonopolio. Al año siguiente, cuando la burbuja tecnológica comenzó a colapsar y gran parte de la industria de telecomunicaciones fue con ella, WorldCom comenzó a desinflarse. Se descubrió que el propio Evers inflaba artificialmente los ingresos y reclamaba falsamente gastos normales como gastos de capital. En total, WorldCom tenía activos artificialmente inflados por una suma de 11.000 millones de dólares. Evers fue acusado de cargo de conspiración y fraude de valores, y 7 cargos de presentación de declaraciones falsas con los reguladores de valores. Fue declarado culpable de todos los cargos. Actualmente cumple una condena de 25 años de prisión. Número 1. Bernie Madoff. Ningún nombre se ha vuelto más sinónimo de fraude financiero que Bernie Madoff, un ex corredor de bolsa y asesor de inversiones. Madoff logró el fraude financiero más grande en la historia de los Estados Unidos, a través de un esquema Ponzi que ascendió aproximadamente en 65.000 millones de dólares. Arrestado en el 2008 a la edad de 70 años, Madoff fue esposado un día después de que le habló a sus hijos sobre el engaño de su compañía, y sus hijos fueron con las autoridades con la información. Finalmente se declaró culpable de 11 cargos federales por delitos graves y fue sentenciado a la pena máxima de 150 años de prisión. El juicio de Madoff terminó en el 2009, pero los acusados aún se declaran culpables hasta el día de hoy. Los efectos del plan afectaron especialmente a la familia de Madoff, ya que su hijo más tarde se suicidaría. Individuos e instituciones que invirtieron fueron devastados. Algunas organizaciones se vieron obligadas a cerrar, mientras que otras perdieron su jubilación completa. Las víctimas financieras del esquema Ponzi también incluyeron celebridades, como Kevin Bacon, Steven Spielberg y John Malkovich. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Wets y espero les haya gustado el video. Y si fue así, regálame un like y compártelo con tus amigos. No se te olvide suscribirte al canal para más videos acerca de curiosidades, misterios, secretos, cultura y mucho más. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao, my people. Bye, bye.